Gracias a los organizadores, especialmente al Instituto Tomás Pascual, por esta iniciativa. Creo que es importante fomentar la neurociencia cognitiva, puesto que las funciones, conocer más sobre las funciones cognitivas superiores, pues nos da mucha información pues para mejorar en esas funciones e incluso pues para conocer el sustrato cognitivo de algunas enfermedades, ¿no? Bien, yo os voy a hablar sobre el envejecimiento y la frontera biológica que existe entre los procesos de envejecimiento normal y lo que realmente se llama la neurodegeneración incipiente. Sabéis que la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más conocidas y de más prevalencia, pero existe una fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, es decir, años antes a que se desarrolle lo que es o que se produzca el diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer, existen toda una serie de síntomas que pueden ser detectados, y esos síntomas son los que realmente están ahora mismo siendo estudiados con diferentes técnicas in vivo o marcadores biológicos para acercarnos al diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Acercarse al diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer tiene muchas implicaciones, no solamente científicas, sino sociosanitarias, sobre todo también por el tema del envejecimiento de la población y de nuestra sociedad. Entonces yo voy a intentar acercaros a esas técnicas, esos resultados que nos colocan en los años previos a la enfermedad. Es decir, la enfermedad de Alzheimer desafortunadamente es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, pero el diseño de fármacos que se está haciendo actualmente, algunos de ellos están todavía en una fase muy inicial, están pensados para que se acabe haciendo una prevención de esa enfermedad, junto con determinados hábitos de vida que influyen, por ejemplo, en la nutrición, actividad física, etc. Entonces, voy a situaros en esa ventana temporal previa al diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer y vamos a intentar diferenciarlo de los procesos de envejecimiento normal. Bien, para ello vamos a ver qué es el envejecimiento. Vamos a dar una definición de envejecimiento simple, pero creo que puede ser interesante como punto de partida en esta charla. El envejecimiento es el deterioro de las funciones biológicas y cognitivas como resultado del paso del tiempo en la fase final del ciclo vital. Bien, este fenómeno no solamente afecta al cerebro, al sistema nervioso, sino que también tiene implicaciones sobre todos los tejidos biológicos que tiene un organismo. Tejidos biológicos que tienen que ver con la función cardíaca, con la función digestiva, etc. O sea que no es un fenómeno que afecta solamente al sistema nervioso y hasta hoy es un fenómeno irreversible. O sea que tiene esos tres parámetros que describen a este proceso de envejecimiento. Pero me gustaría, para explicar o profundizar un poco en el proceso de envejecimiento, me gustaría dar dos líneas explicativas. Por una parte, el envejecimiento como un proceso que implica una pérdida de complejidad biológica, y ahora veremos qué significa eso. Y por otra parte, el envejecimiento como fenómeno programado biológicamente, es decir, ahí tenemos que ir directamente a la célula, tenemos que entender cómo envejece la célula, para entender ese fenómeno programado biológicamente, si no, no sería muy difícil entenderlo. Bien, vamos a empezar con esa primera perspectiva que tiene que ver con el envejecimiento como pérdida de complejidad biológica. ¿Qué es la complejidad biológica? La complejidad biológica es la capacidad que tiene un tejido concreto para adaptarse ante múltiples situaciones que genera el entorno. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, una columna cortical de neuronas y vemos toda la masiva interconexión y ese caos aparente en donde casi que no vemos nada. Bien, esa complejidad se puede medir en términos físicos con la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, y permite cuantificar la capacidad que tiene ese sistema biológico para dar múltiples respuestas y para adaptarse a cualquier cambio en el entorno. Esa complejidad, si hacemos un zoom de esta parte pequeña de la columna cortical, vemos de que siempre tiene un orden biológico. O sea que dentro del desorden, de la entropía, siempre hay un orden. Bien, ¿qué ocurre en el envejecimiento? Que este orden se va desestructurando. Al desestructurarse ese orden, lo que se provoca es una simplicidad de respuesta en ese sistema, sea el nervioso, sea el cardiovascular, sea el que sea.
y al simplificarse las respuestas que da ese sistema es menos adaptativo a variaciones en el entorno. Os voy a poner un par de ejemplos, el ejemplo del corazón y el ejemplo del cerebro. Aquí vemos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de una persona joven a lo largo del tiempo. Fijaros toda la variabilidad que tiene su respuesta a lo largo del tiempo, su respuesta de frecuencia cardíaca, y fijaros cómo de simple y predictiva se vuelve la respuesta cardíaca en una persona mayor. Es decir, que desde el punto de vista de la complejidad biológica, la respuesta del corazón de una persona mayor es mucho menos entrópica que la respuesta del corazón de una persona joven. Vamos a trasladarnos al cerebro. Aquí tenéis una neurona de la corteza motora de una persona joven. Fijaros toda la riqueza en el árbol dendrítico que tiene esta neurona. Y si hacemos un zoom de una de esas dendritas, veremos la cantidad de espinas dendríticas que tiene. Es decir, esa neurona per se es muy compleja desde el punto de vista anatómico y por lo tanto va a generar respuestas funcionales también mucho más complejas. Es decir, que la neurona y su circuitería colindante va a permitir una mejor adaptación de ese organismo si utiliza esa neurona. Bien, fijaros lo que ocurre con una neurona de esa misma estructura cerebral, la corteza motora, en un anciano. Fijaros cómo se vislumbra muy claramente el soma de la neurona, pero toda la ramificación dendrítica disminuye drásticamente. ¿Eso a qué afecta? Pues afecta a la capacidad funcional que va a tener esa neurona para establecer conectividad anatómica y al mismo tiempo conectividad funcional en todo el cerebro, y también afecta al comportamiento en el cual va a participar en esa neurona, que finalmente ese es su sustrato anatómico. Bien, eso sería el envejecimiento como pérdida de complejidad biológica. Pero ahora vamos a explicar cómo el envejecimiento puede estar programado biológicamente, es decir, hay un programa genético en la herencia genética, en el ADN de cada célula, que permite que la célula envejezca. Para entender este concepto, como ya comentaba al principio de la charla, bueno, es muy importante entender qué ocurre en la célula a medida de que va transcurriendo el ciclo vital. Existen ciertas teorías que lo que vienen a explicar es que la célula de cualquier tejido biológico, no tiene por qué ser el sistema nervioso, cuando estás en las primeras fases del ciclo vital, lo que ocurre es que tiene una serie de mecanismos de soporte y reparación celular que funcionan de forma muy efectiva. A medida de que va pasando los años, en el caso de una persona, por ejemplo, y la célula va acabando su ciclo de división celular, estos mecanismos se deterioran y empieza a producirse todo el fenómeno del envejecimiento normal, que empieza en la célula, pero se extiende a tejidos, órganos y sistemas. Bien, entonces, partiendo de ese razonamiento, vamos a poner dos fenómenos que explican el envejecimiento celular. El primer fenómeno es el acortamiento de los telómeros. Se puede conocer el envejecimiento de una célula estudiando cuán largos son los telómeros en ese cromosoma concreto. ¿Qué son los telómeros? Son los extremos, estos rojos que veis aquí, los extremos de los cromosomas que contienen material genético, o sea, que simplemente sirve para que se produzca la división celular, no codifican herencia genética de la célula. Es decir, que en el momento que se duplica o que se produce la división celular, los telómeros simplemente se van acortando como un indicador directo del envejecimiento de esa célula. Una célula humana se suele dividir alrededor de 60-70 veces a lo largo del ciclo vital. Bien, en el momento que se va dividiendo más y más y más, el acortamiento de estos telómeros se va haciendo cada vez más prominente, así hasta terminar la vida celular. ¿Cuándo empieza el envejecimiento? Cuando realmente estamos muy cerca de las últimas divisiones celulares y por lo tanto el telómero tiene ya una longitud muy corta. Bien, existen una serie de enzimas, como por ejemplo las proteasas, que permiten mantener esos fenómenos de división celular actualizados y funcionales. Las telomerasas participan en esos procesos y claro, alguien podría pensar, bien, pues si tenemos telomerasas,
podríamos prolongar indefinidamente la vida de la célula. Y es así, lo podemos hacer, pero al mismo tiempo estamos produciendo un infinito número de tumores en diferentes células. Es decir, que ahora mismo el punto de la investigación sobre el envejecimiento, los telómeros y el problema de la juventud eterna tiene que ver con que se puede administrar telomerasa, pero al mismo tiempo se generan un número indefinido de tumores en todo el organismo. Y por lo tanto ahora mismo la investigación va por cómo alargar la vida del organismo disminuyendo el número de tumores. Por ahí es por donde está el asunto ahora. ¿Existen enfermedades de los telómeros? Sí, existe una muy cruel, que es la progeria, que son estos niños que tienen un envejecimiento prematuro. Estos niños realmente nacen ya directamente con una longitud de telómero de una persona de aproximadamente 90 años, con lo cual todos sus tejidos biológicos están extremadamente envejecidos, con todo lo que conlleva de cara a enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento, complicaciones, etcétera, etcétera. Otro mecanismo de envejecimiento celular bien estudiado, bueno, como ya podéis imaginar, lo anterior dio lugar a 2 premios Nobel en fisiología y medicina, porque tiene una relevancia importante, ¿no?, en todos los mecanismos que tienen que ver con el envejecimiento. Esto también dio lugar a otro premio Nobel en relación con cómo la célula va generando a través de cada una de las divisiones celulares, va generando material genético de desecho. Ese material genético de desecho, que se viene a llamar los círculos de ADN extracromosómicos, se van alojando en el nucleolo de la célula y cada vez que se divide la célula se vuelve a replicar ese material de desecho. Entonces, claro, ya os podéis imaginar, cuando ya va por la mitad o por más de la mitad de divisiones celulares en el ciclo de la vida, la célula emplea muchos recursos en replicar material genético de desecho que no es importante para la vida. Entonces, ahí empieza el deterioro de la función celular y ahí comienza todo el proceso de envejecimiento también. Este es otro correlato que tiene que ver con el envejecimiento en la célula. Ya os podéis imaginar también, o sea, cuando una célula falla, empieza a fallar no una célula, sino diferentes células en ese tejido biológico. Y ese tejido biológico puede tener que ver con el sistema nervioso, puede tener que ver con el corazón, con el sistema cardiovascular, con el riñón, con la función respiratoria, etcétera, etcétera. Y fijaros, aquí tenéis un eje de coordenadas, fijaros cómo directamente a medida que va pasando el tiempo, en años, el porcentaje de efectividad de cada uno de los órganos va disminuyendo progresivamente. Es decir, que la disminución de la efectividad en el funcionamiento de cada uno de los órganos tiene que ver, en último extremo, con la pérdida de función en cada una de las células de cada uno de los tejidos. Lo que pasa es que todo junto da lugar a un conjunto de procesos de disfunciones que afecta finalmente a cada uno de los órganos o a cada uno de los sistemas que ahí os estoy mostrando. Bien, ¿qué aporta la enfermedad de Alzheimer diferente a los procesos de envejecimiento normal que os he estado explicando hasta ahora? ¿Qué hay de diferente o qué pone sobre la mesa diferente la neurodegeneración que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer? Bien, esto fue algo que comenzó a estudiarse o comenzó a descubrirse allá por el 1900, concretamente en el 1901, el que lo estudió por primera vez, pero no porque lo buscara, sino porque se dio de bruces con ese cuadro sintomatológico, como ocurre muchas cosas en ciencia, fue el doctor Alois Alzheimer, un neuropsiquiatra que trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de Frankfurt. Él vio una paciente que tenía un cuadro sintomatológico muy de psiquiátrico. En aquel momento la psiquiatría era una ciencia muy potente y fundamentalmente en Alemania, ¿no? Entonces le llegó una paciente, la paciente Auguste D, que la podéis ver en todos los manuales para estudios del Alzheimer y de enfermedades neurológicas, etcétera. La paciente Auguste D tenía un síndrome con pérdidas de memoria, con trastornos de personalidad, con trastornos emocionales, tenía un conglomerado de síntomas que no se podía asignar a una categoría diagnóstica de una forma fácil. Esta señora fue a peor, siguió ingresada en el psiquiátrico y en el 1906, 5 años más tarde, murió.
Entonces, allí en aquel momento en Alemania había una tradición muy fuerte de el neuropatólogo y el psiquiatra, es decir, que cuando había una enfermedad o un conjunto de síntomas en un paciente que no se conocía bien o no se podía asignar bien a una categoría diagnóstica, se hacía una autopsia de cerebro y se llevaba directamente al microscopio. Entonces, se dio también una circunstancia muy peculiar, y es que este señor, el doctor Alois Alzheimer, tenía, por una parte, allí cerca, al padre de la psiquiatría moderna, a Emil Kraepelin, a uno de los padres de la psiquiatría moderna, y claro, pues estaba muy influenciado por todo lo que tenía que ver con mirar el síntoma al microscopio, estaba el sustrato neurobiológico y neuropatológico era muy importante en aquella época, y tenía por otra parte a un gran histopatólogo, que era Ernst Niels, el de la tinción de Niels, el que veía los cuerpos de la neurona con la tinción de plata. Con lo cual el caldo de cultivo era el perfecto para mirar y entender qué es lo que ocurría en el cerebro de una persona con síntomas raros, entre comillas, ¿no? Entonces este señor estudió el cerebro al microscopio, pudo observar una serie de filamentos helicoidales que hoy conocemos como los ovillos neurofibrilares, que son uno de los signos neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer, y años más tarde lo presentó en un congreso de su especialidad. Tituló a la conferencia "Una enfermedad característica de la corteza cerebral". Él no sabía qué era, no lo había visto nunca esto, y sus colegas tampoco, ¿no? Bien, a raíz de ahí vino todo un desencadenamiento de informes de este mismo tipo de eventos neuropatológicos combinados con otra serie de eventos que tenían que ver con el envejecimiento, con la enfermedad, y se fue construyendo el concepto de diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Ya no se consideraba envejecimiento por sí solo, sino ya se miraba al microscopio para ver si realmente tenía esta neuropatología subyacente. Pero ¿qué es la enfermedad de Alzheimer hoy en día? O sea, ¿cuál es el perfil de la enfermedad de Alzheimer en nuestro contexto actual? ¿Cómo se mira desde el punto de vista neuropatológico, clínico, etcétera, etcétera? Bien, tenéis que saber que la enfermedad de Alzheimer tiene un factor de riesgo genético, y eso está bien estudiado. No se conoce por qué no hay una frecuencia de 1 a 1, es decir, que no todo aquel que tiene esa predisposición genética va a desarrollar la enfermedad, pero sí hay una cierta probabilidad incrementada en relación con los factores de riesgo genético. Ahora hablaremos un poco más adelante. Hay toda una serie de eventos neuropatológicos que caracterizan a la neurodegeneración que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. Los ovillos neurofibrilares que describió el doctor Alzheimer hace más de un siglo, y los depósitos amiloides, lo que hoy conocemos vulgarmente como las placas seniles. Esos son depósitos de beta amiloide que ya explicaré después cómo se generan, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos con este tipo de neuropatología que nos marca claramente que ese paciente tiene Alzheimer? Que no lo podemos ver con técnicas in vivo. O sea que con el paciente vivo no podemos tener acceso a esta información. Entonces, claro, este será el siguiente premio Nobel. ¿Quién realmente puede ver esto sin que el paciente pueda realmente, tenga que estar muerto, o sea, el cerebro estudiándose al microscopio histopatológicamente, ¿no? Después tenemos todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo. Sabéis que todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un progresivo deterioro cognitivo que empieza afectando a la memoria, pero que acaba conjugándose con toda una pléyade de síntomas cognitivos que afectan al lenguaje, a la atención, al sistema emocional, etcétera, etcétera. Y después, desde el punto de vista neuroradiológico, sí podemos ver los cambios anatómicos que se producen en la resonancia magnética. Es decir, que desde el punto de vista anatómico podemos ver un patrón de atrofias corticales que sabemos que caracterizan también al proceso de neurodegeneración tipo Alzheimer. Bien, voy a comentaros algunos pequeños detalles sobre cada uno de estos factores. Una parte, el factor de riesgo genético más conocido es la polipoproteína. La polipoproteína es una proteína que cuando está funcional en el sistema, en el humano por ejemplo, uno de sus papeles principales tiene que ver con la liberación del colesterol que sobra, el colesterol que hay que liberar a través del hígado en sangre. Es decir, que directamente el tener funcional la polipoproteína permite que el organismo degrade y libere el colesterol en el riñón.
Entonces, perdón, en el hígado. Entonces, eso es fundamental, conocer de que realmente el gen APOE no juega un papel negativo en la enfermedad de Alzheimer, sino que predispone a padecer la enfermedad de Alzheimer cuando se mezclan una serie de alelos en su composición. Los alelos que se pueden mezclar en la composición de APOE siempre son pares, es decir, el 2 y el 3, el 2 y el 4, el 3 y el 4, el 4 y el 4. Bien, siempre que haya un alelo O2, 4 en el gen APOE, esa persona tiene una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Eso no quiere decir que la vaya a desarrollar, pero está en mayor riesgo de desarrollarla. Bien, como decía, es el factor de riesgo genético más conocido, lo tienen el 50% de pacientes con el diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer, es dosis dependiente, quiere decir de que 2 alelos incrementan la probabilidad de desarrollar la enfermedad con respecto a 1, y por leyes de Mendel, todas las personas que nacen ya tienen un 25% de probabilidad de desarrollar este gen o esta combinación de pares de alelos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que saquemos de conclusión en relación con esto que hemos comentado del factor de riesgo genético? Por una parte, que la presencia del alelo E4 es cierto que incrementa la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, y así lo demuestran infinidad de estudios, estudios con una cohorte pequeña, estudios con una cohorte muy grande, estudios multicéntricos en diferentes países, eso es así. Pero también es verdad que no todas las personas que poseen el alelo E4 van a desarrollar Alzheimer, y no todos los pacientes de Alzheimer tienen el alelo E4, es decir, que incrementan el riesgo genético de desarrollar la enfermedad, pero no determina uno a uno el que la vayas a desarrollar. Bien, vamos a hablar un poco sobre cada uno de los eventos neuropatológicos que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer. Por una parte, como ya comentamos anteriormente, están los ovillos neurofibrilares. ¿Cómo se generan los ovillos neurofibrilares en el sistema nervioso? Bien, existe una proteína que se llama la proteína tau. La proteína tau participa directamente en la estabilización y unión de los microtúbulos en una célula. ¿Para qué sirve unir estas bolitas que veis aquí? Es una proteína que se llama tubulina, y la unión de todas esas proteínas en forma de espiral permite que el citoesqueleto de la célula esté compacto, no se rompa. Bien, ¿cómo se engarza esa proteína una a la otra? Pues con unos hilitos que veis aquí que se llaman microtúbulos. La proteína tau, desde el desarrollo del animal o del organismo, lo que permite es mantener unido al citoesqueleto. ¿Qué pasa cuando la proteína tau empieza a funcionar de forma aberrante? Pues lo que ocurre es que empiezan a aparecer dentro de la célula una serie de filamentos helicoidales que empiezan a alterar toda la función de nutrición celular y finalmente acaban produciéndose una desintegración de la célula. Y eso que se desintegra, que son los despojos de la neurona, finalmente es lo que se ve al microscopio como ovillos neurofibrilares. Es decir, que se parte de una proteína que participa en darle forma al esqueleto de la célula y se acaba produciendo lo que se llama una hiperfosforilación de la proteína tau, que finalmente da al traste con la célula, altera toda su señalización celular intracelularmente y acaba alterando todos los procesos vitales para la célula. Esto lo tienen no solamente los pacientes de Alzheimer, aunque sobre todo los pacientes de Alzheimer, sino también otros tipos de demencia como la demencia frontotemporal, etcétera, etcétera. Vamos a ver los depósitos, vamos a ver cómo se generan en el sistema nervioso los depósitos amiloides. Los depósitos amiloides, como ya decía anteriormente, son lo que tradicionalmente conocemos como las placas seniles. Existe una proteína que está enclavada en la célula, veis aquí, esto es la membrana celular. Esta proteína que veis aquí, ese palito que veis ahí, es una proteína que se denomina proteína precursora de amiloide. Esa proteína precursora de amiloide participa en una serie de procesos que realmente tienen que ver con el mantenimiento de la célula, pero cuando esa proteína se segmenta de forma anormal, algunos de sus trozos contienen la proteína beta amiloide, que es uno de los subtipos de amiloide, y esa proteína beta amiloide, cuando se va juntando en el espacio extracelular, como lo veis aquí, genera el depósito de amiloide. Es decir, que en realidad no debería de haber
placas seniles, depósitos de beta-amiloide, si la proteína precursora de amiloide no se segmentara erróneamente. ¿Y por qué se segmenta la proteína precursora de amiloide erróneamente? Nadie lo sabe. Es una pregunta importante ahora mismo en neurodegeneración, porque ya os podéis imaginar, evitar que haya una hiperfosforilación de la proteína tau para los ovillos neurofibrilares o evitar que haya una segmentación errónea de la proteína precursora de amiloide, esa es la clave para frenar, para dar en la diana, para buscar un fármaco que frene el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, porque ahí comienza todo. Bien, ¿cómo afecta la proteína precursora, cómo afecta el depósito de amiloide, las placas seniles, al espacio extracelular? ¿Por qué decimos que las placas seniles matan neuronas? En realidad no es correcto, o sea, en realidad lo que hace la placa senil es convertir el espacio extracelular en infumable. En realidad genera toda una serie de... el ambiente se vuelve muy tóxico, se genera un estrés celular no adaptativo, empieza a aparecer mecanismos de inflamación que son muy continuados en el tiempo y por lo tanto al final van desgastando mucho a la célula y finalmente, fijaros, esto que veis aquí, estos cuerpos celulares son neuronas y esto que veis aquí azul son las placas amiloides. Así van cayendo aleatoriamente en diferentes estructuras, no solo de la corteza cerebral, sino también de otras estructuras subcorticales. Fijaros lo que hace una placa amiloide cuando cae en un axón, lo deteriora completamente. Se realmente altera toda su integridad. Y fijaros, estos son las espinas dendríticas, que son el sustrato anatómico de muchos de los procesos de plasticidad neural y aprendizaje y finalmente de la memoria. Bueno, pues cuando una placa amiloide cae sobre una dendrita, si se mira al microscopio y se empiezan a contar las espinas sinápticas, disminuyen drásticamente. Es decir, que funcionalmente la célula queda tocada. Por eso se dice, cuando se encuentra un cambio en el espesor de la corteza en los pacientes con Alzheimer, lo que se llama una atrofia cortical, por eso se dice que no se sabe si es debido a la muerte celular o a la pérdida de función sináptica, porque en el fondo hay muchos estudios neuropatológicos que cuentan células y no les salen diferentes en el Alzheimer y en la persona mayor normal, pero sí salen un número drásticamente disminuido de espinas sinápticas o un número drásticamente disminuido de arborización dendrítica. Entonces, muchas veces lo que hay detrás del Alzheimer es una pérdida de función sináptica y no tanto una muerte celular. A la muerte celular se llega más tarde. Es decir, que una atrofia puede llegar a verla causada por dos fenómenos diferentes. Pero ¿cómo afecta la placa senil a la vasculatura del cerebro? Aquí no se ve muy bien, pero si esforzamos la vista un poco, aquí vemos que está todo el lecho vascular y estas manchitas blancas son placas seniles que caen en los capilares o caen directamente en las arteriolas, por donde va pasando la sangre que realmente va permitiendo la respiración celular o transmitiendo oxígeno a las neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué hace una placa de amiloide o de beta-amiloide con la microvasculatura? Pues la vuelve rígida, es decir, que la función fisiológica de lo que tiene que ver con el vaso sanguíneo, esa contracción, relajación a medida que pasa más o menos sangre, eso deja de poderse realizar con facilidad. Al volverla rígida hay más probabilidad de hemorragias. ¿Y podemos ver esas hemorragias con alguna técnica in vivo? Sí, lo podemos ver con la resonancia magnética, con una secuencia T2, una secuencia ponderada en T2, como lo queramos llamar, en forma de hiperintensidades blancas que fundamentalmente rodean a la sustancia blanca periventricular y a la sustancia blanca profunda. Es decir, que en función de la cantidad de hiperintensidades que tenga la sustancia blanca, más daño vascular tiene el paciente. Y aquí viene la siguiente pregunta, que es todavía un debate no resuelto. ¿Cuánto del Alzheimer tiene que ver con un daño vascular y cuánto del Alzheimer tiene que ver con la neurodegeneración que os he estado comentando ahora? Es decir, con los ovillos neurofibrilares y con las placas amiloides. Probablemente todo sea un ciclo
que potencia finalmente a todo el fenómeno y finalmente se desarrolla todo el deterioro cognitivo que subyace a la enfermedad de Alzheimer. Bien, ¿es la enfermedad de Alzheimer algo estable en el tiempo? Es decir, algo todo o nada, ¿lo tienes o no lo tienes? No, es un fenómeno que va desarrollándose progresivamente y se va desarrollando progresivamente en función con las fases en que se encuentre la enfermedad. Es decir, esta enfermedad tiene un curso temporal de daños. Este curso temporal puede localizarse fundamentalmente en la corteza entorrinal y algunas de las zonas del lóbulo temporal medial, como el hipocampo también, en la fase preclínica. ¿A qué le llamamos la fase preclínica? A esa fase donde todavía el clínico, el neurólogo, no puede realizar el diagnóstico clínico porque no cumple los criterios del paciente. El paciente va a la consulta, tiene quejas de memoria, se corroboran con la neuropsicología, pero simplemente no cumple los criterios clínicos y por lo tanto le dicen vuelva dentro de 6 meses o de 1 año. Estos pacientes, en la fase preclínica de la enfermedad, habitualmente suelen desarrollar el diagnóstico clínico, suelen desarrollar la enfermedad de Alzheimer años más tarde. Bien, en la fase leve a moderada de la enfermedad, ya sí tiene el diagnóstico clínico de la enfermedad, vemos cómo las lesiones se concentran fundamentalmente en el mismo sitio que antes, corteza entorrinal, lóbulo temporal medial, pero se van extendiendo a diferentes estructuras del lóbulo temporal, corteza parietal y a áreas difusas de la corteza frontal. Y ya después, cuando estamos en la fase severa de la enfermedad de Alzheimer, cuando ya el paciente tiene muchas pérdidas de conciencia, ya no duerme por la noche, sino que hay muchas alteraciones del ritmo vigilia-sueño, etcétera, etcétera, no reconoce a personas conocidas, ahí ya realmente todas las lesiones se extienden por casi todo el manto neocortical. Y por supuesto, si estudias la neuropatología en regiones subcorticales fundamentales para el funcionamiento del cerebro, tálamo, amígdala, también hay una concentración de lesiones importantes. Lo que pasa es que eso está menos estudiado que, por ejemplo, la distribución de lesiones en la corteza cerebral. ¿A qué llamamos atrofia cerebral? Bueno, pues llamamos atrofia cerebral, aquí tenéis el cerebro de una persona normal, y aquí tenéis una persona normal mayor, y aquí tenéis el cerebro de una persona con Alzheimer. Fijaros la cantidad de huecos vacíos que hay en el cerebro de la persona con Alzheimer, y esos huecos vacíos tienen que ver con probablemente una combinación de muerte celular y pérdida de riqueza dendrítica, es decir, que se junta todo, porque probablemente este cerebro ya es de una persona con Alzheimer muy desarrollado, muy en fase, en estadio final, ¿no? Entonces, la atrofia cerebral sí la podemos capturar o la podemos visualizar con técnicas de imagen cerebral, de imagen estructural, como por ejemplo la resonancia magnética. Si desarrollamos una secuencia bien optimizada para este tipo de cuestiones, se puede realmente ver esta misma atrofia casi con la misma resolución que la vemos en histología, como ya os lo voy a mostrar un poco más adelante. Bien, ahora viene una pregunta que yo me planteé hace unos cuantos años: ¿por qué hay tanto énfasis en estudiar la enfermedad de Alzheimer? Hay muchas enfermedades. ¿Por qué hay tanta gente estudiando la enfermedad de Alzheimer? La respuesta es simple. O sea, en realidad hay un miedo atroz al envejecimiento de la población, pero no digo desde el punto de vista del clínico, sino desde el punto de vista del político. O sea que en realidad hay toda una serie de mundos, de agujeros negros, de que no se sabe cómo se va a manejar realmente tanta persona mayor en un sistema sociosanitario. Entonces, claro, ahí realmente hay toda una cantidad de intereses que realmente te llevan a estudiar todos los procesos de envejecimiento y, lo que es más importante, cómo establecer la frontera biológica entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo preclínico a la enfermedad de Alzheimer. Entonces os quería mostrar la evolución de la población mayor en España desde los años 1900 hasta las previsiones que hay al 2050, ¿no? Estos son datos que son del Instituto Nacional de Estadística y están contrastados y parece que son fiables, ¿no? Entonces fijaros cómo va creciendo poco a poco, pero imparablemente, el rango de personas mayores a medida que nos vamos acercando a la década de 2000, 2010, etcétera. Esto va creando personas mayores que viven más, porque la calidad de vida cada vez es mejor, y por lo tanto va creando una bolsa de personas mayores que hay que dar soluciones de ocio,
hay que dar soluciones de tratamientos paliativos en algunos casos, hay que poner una serie de estrategias en la sociedad para manejar esa población, ¿no? Entonces, fijaros la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en España actualmente, bueno, en el 2005, y fijaros a dónde va a llegar previsiblemente en el 2025. Entonces, fijaros de que actualmente hay unos 800.000 pacientes con Alzheimer, hay más, claro que hay más. En realidad esos son 800.000 pacientes de los que en hospitales estadísticamente tienen diagnóstico clínico de Alzheimer. Pero ¿cuánta gente no hay por los miles de pueblos de España con enfermedad de Alzheimer no diagnosticada? Hay muchísimos, muchísimos. Nosotros en las asociaciones de mayores muchas veces les llamamos la atención porque tienes que ir al neurólogo y les determinan Alzheimer, pero no en estadio leve, sino avanzado. Pero están allí y van todos los días allí y nadie les hace el diagnóstico. O sea que hay una bolsa de gente que realmente ya tiene Alzheimer, aunque no estén diagnosticados clínicamente. Me gustaría daros algunos datos más sobre la enfermedad de Alzheimer en España. El 15% de los mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 90 años tienen diagnóstico clínico de Alzheimer. Diagnóstico clínico realizado en hospitales o en clínicas privadas o lo que sea. Lo más preocupante, el 10% de los pacientes tiene menos de 55 años. Hay aproximadamente 150.000 nuevos casos cada año. El coste sociosanitario de un paciente con enfermedad de Alzheimer en estadio avanzado suele oscilar entre unos 1.500 y 2.400 euros por mes y por paciente, claro. Los costes indirectos, aquellos que no se cuantifican en las estadísticas, que una persona en la casa deja de trabajar, que esta otra persona deja de tener ingresos porque no le da tiempo a acudir a esto o a lo otro, hay personas que hacían un trabajo por la mañana y por la tarde pero se quedan ahora cuidando al padre. Bueno, eso es el 75-80% de los costes totales y no están cuantificados. Y el número de horas que dedica un familiar aquí en España a un paciente de Alzheimer triplica al que dedica una persona, un familiar, a un paciente de Alzheimer en Alemania o Francia. Es decir, que todavía tenemos que avanzar mucho para manejar esto. Bueno, ¿y por qué tiene importancia? Pues ya sabemos por qué se le pone tanto énfasis al estudio de la enfermedad de Alzheimer, pero ¿por qué tiene importancia realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué nos aporta nuevo? Hay cosas importantes, como que, por ejemplo, las células nerviosas, en el momento que mueren, no se pueden reproducir de nuevo, no hay posibilidad de división celular o de regeneración celular, o si la hay, experimentalmente no conecta directamente con el circuito en el que estaba conectado originalmente esa célula. Ahora mismo casi todos los medicamentos que se están empezando a desarrollar van orientados a la prevención o el freno de la sintomatología en las fases preclínicas de la enfermedad. Ya se asume que la enfermedad de Alzheimer desafortunadamente no tiene cura llegado al punto del diagnóstico clínico. Por supuesto, hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer mantendrá la calidad de vida del paciente y de su entorno familiar si aparecen estos fármacos, cosa que todavía no hay una certeza de que vayan a aparecer, aunque hay muchos millones de dólares puestos sobre la mesa, también es verdad. Y también se disminuiría sensiblemente el gasto sociosanitario causado por la enfermedad, que tampoco es baladí, o sea que realmente es un tema muy importante. Ahora viene la segunda pregunta, o la siguiente pregunta, y bueno, ya sabemos que es importante, pero ¿es posible realizar un diagnóstico precoz o temprano de la enfermedad de Alzheimer? ¿Es posible capturar la neurodegeneración incipiente antes de que se produzca el diagnóstico de Alzheimer? Y aquí os voy a mostrar un estudio que a mí me impactó mucho hace unos años y a raíz de lo cual empecé a trabajar en este tema. Es un estudio que se denomina el estudio del Bronx, en el barrio del Bronx, en Nueva York, ¿no? Allá por los años 80, pues se cogió a unas 800 personas mayores, unos 50 años aproximadamente, en el barrio del Bronx, todas al azar, distribución de género, etnia, todo homogeneizado, y se les siguió durante 15 años. Se les siguió con una serie de marcadores biológicos, marcadores neuropsicológicos, marcadores de imagen, etcétera, etcétera. Bien, pues resulta que ahí ocurrió de todo, como ya os podéis imaginar.
Algunos murieron, otros desarrollaron Alzheimer, otros tuvieron cáncer, allí hubo de todo, ¿no? Entonces se estudió, se seleccionó aquellas personas que después de 15 años habían desarrollado enfermedad de Alzheimer, clínicamente diagnosticada. Y se vio, mediante una serie de modelos predictivos estadísticos, que las puntuaciones en los test neuropsicológicos de memoria predecían que esa persona iba a desarrollar Alzheimer. Es decir, que 5 años antes, si se estudiaba el deterioro de la memoria, se podía discriminar, estadísticamente siempre, una persona que iba a desarrollar Alzheimer de una persona que no iba a desarrollar Alzheimer. O sea que ahí se puso la primera piedra de lo que es hoy el concepto de deterioro cognitivo leve, concepto al cual llegó el profesor Ron Petersen en la Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota, haciendo este estudio, y que ha tenido un amplio calado en los estudios de envejecimiento y diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Él cogió a un conjunto de controles, se le llama controles a aquellas personas que están neurológicamente y cognitivamente intactas, pero son personas mayores, y estudió la frecuencia de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer a lo largo del tiempo. Hizo lo mismo con personas que tenían deterioro cognitivo leve. Entonces vio de que la tasa de desarrollo de Alzheimer a lo largo de 4 años era de 1,2%, es decir, que una persona sana, mayor, la probabilidad que tenía de desarrollar Alzheimer a lo largo de 4 años era de 1,2%, 1,2 de cada 100. Mientras que una persona con deterioro cognitivo leve, y ahora en siguiente diapositiva os diré qué es exactamente el deterioro cognitivo leve, tal como se utiliza en los hospitales y en las investigaciones, una persona con deterioro cognitivo leve, al primer año, en su grupo de deterioro cognitivo leve, nadie desarrolló Alzheimer. Al segundo año, 25 de cada 100 desarrollaron Alzheimer. Tercer año, 40%, así hasta llegar al sexto año, que 8 de cada 10 habían desarrollado enfermedad de Alzheimer con criterios clínicos. ¿Bien? O sea, de los que entraban en tratamiento, etcétera, etcétera. Bien, este estudio tuvo un impacto enorme sobre la clínica neurológica de las demencias, sobre la investigación en relación con el deterioro cognitivo y la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, porque abrió una ventana, una posible ventana al diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer y a su potencial terapéutica, ¿no? Cuando el profesor Ron Petersen diferenció entre sus deterioro cognitivo leve que tenían el APOE4, ese factor de riesgo para desarrollar Alzheimer, y aquellos que no lo tenían, demostró que los deterioros cognitivos leves que portaban en su genotipo o eran portadores del APOE4, en un alelo en los dos, desarrollaban con mayor frecuencia enfermedad de Alzheimer. Es decir, que ya tenemos dos cosas: cognición más factor de riesgo genético, te acercas más al desarrollo de marcadores que puedan establecer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? ¿Es una entidad, una única entidad, o es polimorfo? Tiene múltiples formas. La realidad es que tiene múltiples formas. Puede ser un deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, aquel que afecta solamente a la memoria, y en mayor parte esos pacientes van a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Podría ser un deterioro cognitivo leve, lo que se llama multidominio, aquel que afecta a la memoria, pero también a otros dominios cognitivos, atención, lenguaje, etcétera. Y entonces ahí puede haber una pléyade de enfermedades que podría desarrollar esa persona. Enfermedad de Alzheimer, pero también demencia. Un envejecimiento normal camuflado por, a lo mejor, un bajo nivel educativo. Y después está el deterioro cognitivo leve, que afecta a diferentes funciones cognitivas, pero nunca a la memoria. Y entonces ahí generalmente el paciente suele desarrollar en los siguientes años una demencia frontotemporal, una afasia progresiva primaria, una enfermedad de Parkinson o cualquier otro trastorno del movimiento o una demencia vascular. Es decir, que fijaros, hacer hincapié sobre el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento no es baladí. O sea, nos puede estar abriendo una ventana exploratoria para establecer diagnósticos precoces de diferentes enfermedades neurodegenerativas. El asunto es que el deterioro cognitivo por sí solo no afina suficiente, no es suficientemente sensible ni específico para capturar a un paciente.
necesitamos más marcadores, biológicos o no biológicos. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve de tipo amnésico? Aquel que se utiliza para hacer los estudios de diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Bien, uno de los criterios más empleados en la actualidad son los criterios que, por supuesto, puso en boga el profesor Ron Petersen y que hoy han sido modificados ya y hay diferentes versiones, pero fundamentalmente son estos. Tiene afectación de la memoria el paciente y eso es corroborado en pruebas neuropsicológicas y corroborado con una desviación y media por debajo de la puntuación normal de una persona normal con esa edad. Es decir, que esta persona difiere significativamente en las puntuaciones cognitivas en un test neuropsicológico y preferiblemente que ese deterioro de la memoria esté corroborado por un informador fiable, es decir, que la pareja, un familiar, un vecino que viva cerca, debe de estar corroborado, preferiblemente. Tiene un funcionamiento normal en otros dominios cognitivos, tiene íntegras todas las funciones de la vida diaria, es decir, esa persona puede ir a comprar el pan, puede sacar al perro, puede conducir, no se ve afectado la funcionalidad de las funciones de la vida diaria, por lo tanto se mantiene la independencia y la autonomía y por supuesto no cumple los criterios diagnósticos de ningún otro tipo de demencia, ni siquiera de la de Alzheimer. Bien. Ahora vamos a imaginarnos que nos creemos estos criterios como que realmente nos anticipan la enfermedad de Alzheimer y vamos a empezar a ver qué técnicas nos discriminan entre la persona que envejece normalmente y la persona que tiene deterioro cognitivo leve. ¿Qué técnicas de las que podemos utilizar actualmente, neuroimagen, electrofisiología, que realmente nos permiten establecer esa diferenciación? Entonces vamos a empezar con la neuroimagen. En primer lugar, casi todos los estudios seminales relacionados con la enfermedad de Alzheimer apuntan a que la estructura que realmente está afectada en el comienzo, en mitad y en el final de la enfermedad es el lóbulo temporal medial y fundamentalmente el hipocampo. El hipocampo es una estructura que muchos de vosotros sabéis que está íntimamente relacionado con los procesos de aprendizaje, consolidación de memoria, es como una estación de relevo de la información después de que se aprende a la corteza cerebral. Hay algunos que piensan que eso se produce durante el sueño. Ahí el hipocampo siempre está, en ese bucle de retroalimentación a la hora de consolidar nuevas memorias, ¿no? Entonces, fijaros, aquí os voy a mostrar un estudio en donde se muestra el porcentaje de cambio anual de volumen del hipocampo en personas controles, la persona mayor que no tiene ningún tipo de deterioro cognitivo, en personas con deterioro cognitivo leve y en personas con enfermedad de Alzheimer. Fijaros que la tasa anual de cambio en personas que tienen deterioro cognitivo leve y Alzheimer es 3 veces mayor. El volumen del hipocampo disminuye sensiblemente 3 veces más rápido en personas que tienen este tipo de procesos de neurodegeneración incipiente o ya directamente la enfermedad de Alzheimer. Pero me gustaría haceros notar un detalle, y que ya ha sido informado y replicado en la literatura por diferentes autores. Las personas con deterioro cognitivo leve disminuyen más el volumen del hipocampo que las Alzheimer. Es decir, que el proceso de impacto de la neurodegeneración sobre la estructura hipocampo es mucho más acelerado en el deterioro cognitivo leve y después cuando llega el Alzheimer se frena y va afectando a otras estructuras. Eso no hay un estudio ni dos que lo demuestran, hay muchos estudios y muchas veces se le ha dado explicaciones raras, pero probablemente es que ya llegado un punto ya no se sigue afectando anatómicamente, porque aquí estamos hablando de la anatomía, no de la función. Entonces, fijaros, aquí hay otro resultado que a mí me parece interesante. Hay una relación significativa entre las puntuaciones de memoria y la atrofia del lóbulo temporal medial. Cuanto menos volumen tiene el lóbulo temporal medial, donde está integrado el hipocampo, peor es la memoria, en pruebas neuropsicológicas. Es decir, que hay una relación estadística entre anatomía y función en la enfermedad de Alzheimer. Este resultado viene de pacientes con Alzheimer. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos estudiar la integridad del hipocampo con técnicas de neuroimagen convencional?
Bien, pues la realidad es que sí. O sea, podemos estudiar, por ejemplo, mediante segmentación manual de la estructura del hipocampo con resonancia magnética estructural. Estos equipos, estos escáneres que hay en los hospitales y que te permiten hacer una foto, podríamos decir, cada corte del cerebro con un grosor determinado. Bien, pues si se hace una segmentación manual especializada para estudiar la integridad de esta estructura, después se puede reconstruir ese volumen y ver si hay cambios o no. Esa sería una opción. Pero fijaros a dónde es que no se ve muy bien por la luz que hay, ¿no? Pero fijaros lo que puede dar de sí una neuroimagen anatómica a día de hoy. Digo a día de hoy porque este estudio lo hemos hecho nosotros con una máquina de 7 teslas, en humanos. Entonces fijaros, el hipocampo, que en teoría está aquí y que no se ve nada, fijaros con 7 teslas, parece un corte de histología. En realidad podemos ver la integridad no solo del hipocampo, sino, esto está sacado también del mismo estudio de 7 teslas, sino también de sus diferentes subestructuras, que podemos cuantificar ya no el cambio en el volumen del hipocampo, sino el cambio en cada una de las subestructuras del hipocampo. ¿Quién nos dice de que no todo el hipocampo está afectado? Lo mismo resulta que son determinadas subestructuras las que están afectadas, y eso tiene implicaciones. Bien, esto es un estudio que os quería mostrar, que hemos desarrollado en el laboratorio, para ver el patrón de cambios de espesor cortical al comparar una población de 30 controles con 30 deterioro cognitivo leve. Esas personas que os comentaba antes, que tenían pérdidas de memoria, pero no cumplían el criterio diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Fijaros que cuando se estudia, aquí estos cambios que veis en rojo y amarillo, demuestran atrofias significativas, atrofia, disminución del espesor de la corteza. Entonces fijaros de que las atrofias se concentran fundamentalmente en las áreas que vimos como que eran las preclínicas de la enfermedad de Alzheimer, aquellas estructuras donde se concentraban las lesiones. Entonces fijaros la corteza entorrinal, algunas estructuras de la corteza temporal, se ven afectadas también en nuestro estudio algunas estructuras de la corteza frontal. Y ahora fijaros la siguiente diapositiva, que es la comparación de los deterioros cognitivos leves con una población de 30 Alzheimer. La misma comparación en el patrón de espesor cortical. Son las mismas estructuras. Lo que pasa que las atrofias se van extendiendo por todo el manto neocortical. La corteza temporal en diferentes estructuras, la corteza parietal, el giro cingulado posterior, las áreas clásicas de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que nos podemos acercar al fenómeno de cómo se ve afectada la integridad de la corteza cerebral, no ya en el Alzheimer, sino en los años previos a la enfermedad. Y esto tiene un valor. Tiene un valor porque, unido a otros marcadores, seguro que afinan y van incrementando la sensibilidad y la especificidad ya en el caso único. Y eso es lo que vamos buscando, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer con la neuroimagen de nuestros días? Pues podemos realmente hacer estudios de la integridad de la sustancia blanca. Y se puede hacer de forma muy fina. Yo me quedé sorprendido cuando empecé a trabajar en esto y me di cuenta de que, bueno, pero esto parece como muy grosero. Parece muy grosero, pero si lo haces bien, cada vez vas acotando la variabilidad y puedes acabar viendo cómo hay cambios en todo lo que tiene que ver con los tractos de fibras nerviosas. ¿Y por qué es importante conocer eso? Porque nos da información sobre cómo la conectividad anatómica del cerebro se va degradando, sobre todo entre áreas distantes, y eso tiene implicaciones para la función cognitiva. Es decir, aquí tenemos un aspecto fundamental para establecer correlatos de la pérdida de función cognitiva o del enlentecimiento en diferentes tareas. ¿Qué otras cosas podemos hacer con la neuroimagen? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la pérdida de integridad estructural, anatómica, pero también podemos ver cambios en el metabolismo cerebral, en el consumo de glucosa cerebral a nivel regional. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Con una técnica que ya lleva muchos años en el mercado y que se utiliza sobre todo en oncología, pero que tiene un valor importante también en temas neurológicos y específicamente en la enfermedad de Alzheimer, lo que es la tomografía por emisión de positrones. Os muestro aquí simplemente una figura, colores más cálidos implica más consumo de glucosa, colores más
fríos, pues implica que no hay un consumo de glucosa en esas estructuras, ya sea de la corteza o ya sea subcorticales. Aquí fijaros una persona normal, con todo el consumo de glucosa regional en diferentes áreas corticales y subcorticales. Aquí vemos una persona ya con el diagnóstico de Alzheimer leve, en donde ya se ve cómo hay una disminución del consumo de glucosa en la corteza parietotemporal. Y aquí vemos ya una persona con Alzheimer grave. Aquí vemos ya cómo el consumo de glucosa disminuye. ¿A qué es debido esa pérdida en el consumo de glucosa? ¿Es a la pérdida de función sináptica o a la pérdida del número de neuronas? Nadie lo sabe. No hay datos, evidencias científicas, que hay muchas evidencias contradictorias. Bien, ¿es el futuro el PET para el diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer? Tenéis que saber que el PET no es en sí un escáner como el de la resonancia magnética que te metes y sale la imagen, sino que hay que inyectar una sustancia radiactiva intravenosa, esperar un tiempo que esa sustancia llegue al tejido nervioso y a partir de ahí se empieza a hacer el escáner. Pero no es necesario siempre inyectar el radiofármaco FDG con el que hemos obtenido esto para ver el consumo de glucosa. Podríamos ingeniar molecularmente otros radiofármacos que tengan que ver con la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, podríamos diseñar un radiofármaco que se adhiera a las placas de amiloide. Sería interesante. ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos? Que se ha diseñado y ha sido recientemente aprobado por la Agencia Nacional del Medicamento. Ya hay 2 hospitales que lo utilizan en España. En Inglaterra, en América y en Alemania se lleva usando hace 10-15 años. Pero ya no publicaremos, pero al menos a lo mejor podremos hacer el bien. Entonces, en realidad, sí, el amiloide es importante detectarlo con técnicas in vivo. El problema es que amiloide hay mucho en el organismo y el que está realmente afectado o el que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer es solo un tipo, el beta amiloide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? El PIB, que es un radiofármaco como el FDG de la glucosa anteriormente, que inyectado de forma intravenosa se adhiere al amiloide en el sistema nervioso. Y claro que hay diferencias, pero ¿podemos decir que esas diferencias están causadas por las placas de amiloide o por la concentración de amiloide? Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. Ahí está el debate. Pero estamos en el camino. O sea, en realidad este es el camino. Primero amiloide y después beta amiloide. Y ya hay radiofármacos que en ratones se adhieren directamente a los ovillos neurofibrilares. O sea que el camino está empezando a trazarse. Ahora lo que hay es que llevarlo al estadio preclínico de la enfermedad y empezar a hacer diagnóstico y pruebas con este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer con la combinación o la fusión multimodal de técnicas anatómicas y funcionales? Pues esto es un campo que todavía no está suficientemente explorado, pero por ejemplo, fijaros, si combinamos anatomía procedente de resonancia magnética con función procedente, por ejemplo, del PET a través de la inyección de FDG, podemos ver cómo a lo mejor aquí se puede localizar una atrofia y aquí pierde función. Y ustedes decís, bueno, pero qué gasto de recursos. Si ya ves la atrofia, ¿para qué haces un PET que cuesta 300 euros el radiofármaco? No lo entiendo, ¿por qué lo haces? Porque ya se empieza a ver en estudios muy preclínicos, en personas que tienen quejas subjetivas de memoria, que a la atrofia le precede una disminución del consumo metabólico en áreas clásicas de la enfermedad de Alzheimer, sin haber atrofia. O sea que el saber mucho de muchas técnicas empieza a dar sus frutos cuando empiezas a pensar en los estadios previos de determinadas enfermedades. Y esto se puede hacer realmente, porque una cosa es lo que se ve en los papers, esto se puede hacer, sí, claro, lo hacemos nosotros, se puede hacer, claro que sí. Y realmente podemos cuantificar en un cerebro, esto ya no es el promedio de 30 casos, podemos cuantificar los cambios de espesor cortical con una resolución por debajo del milímetro y con un equipo de resonancia de los que hay en los hospitales, nada especial. Y podemos llevar a cada uno de esos vértices que tiene un valor de espesor cortical, un valor de consumo metabólico, en el sujeto único, en el caso único. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué tiene importancia eso? Porque el año que viene vendrá consulta. Y se podrá empezar a hacer tablas normativas
de la tasa de cambio anual del espesor cortical y del consumo metabólico en personas que están en las fases preclínicas de la enfermedad de Alzheimer. Pasito a pasito, pero al final puede ser que nos estemos acercando. Bien, pero para aquellos que estén relacionados con la enfermedad de Alzheimer o hayan estado trabajando en centros de mayores o hayan leído sobre la enfermedad de Alzheimer, saben de que la enfermedad de Alzheimer clásicamente ha sido una enfermedad que tiene que ver con el deterioro de la función colinérgica. De hecho, la mayor parte de los fármacos que actualmente hay en el mercado es realmente para impedir que la acetilcolina que hay en el ambiente extracelular se degrade y por lo tanto se siga manteniendo como el sustrato de la función cognitiva. De hecho, se sabe desde los años 70, desde hace ya mucho tiempo, que hay muerte de neuronas colinérgicas en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y dónde se produce esa muerte de células colinérgicas? En una zona profunda en el cerebro, se llama el núcleo basal de Meiner, que está en el procencéfalo basal, y desafortunadamente no podemos llegar a ella con la resonancia magnética. Es un problema técnico. Sabemos también de que hay un deterioro de la función colinérgica asociado a la enfermedad de Alzheimer porque hay una reducción de la enzima colina-acetiltransferasa que sirve o participa en la síntesis de acetilcolina y por lo tanto hay una disminución del número de sinapsis colinérgicas que se producen en la corteza cerebral. ¿Y por qué tanto énfasis sobre la acetilcolina? La acetilcolina es un neurotransmisor que juega un papel crítico en el desarrollo o participa en funciones cognitivas de orden superior. Entonces, la corteza necesita de acetilcolina para muchas de las funciones cognitivas que nos hacen humanos o que nos hacen mamíferos superiores. Entonces, es un neurotransmisor, junto con otros, fundamental como sustrato húmedo, por llamarlo de alguna forma, de la función cognitiva, ¿no? Bien, me gustaría enseñaros cómo es el prosencéfalo basal después de haberlo segmentado en cerebros post-mortem. Fijaros, el prosencéfalo basal tiene 4 núcleos, CH1-2, CH3, CH4 y el CH4 posterior. El CH4 y el CH4 posterior, que es el núcleo basal de Meiner, ahí es donde está contenido el 80% de las células colinérgicas que llevan acetilcolina a la corteza cerebral. Entonces, que se mueran las neuronas en el CH4 posterior implica que hay menos liberación de acetilcolina en la corteza cerebral. Esa es una de las bases de la farmacología del Alzheimer. Por eso hay fármacos que luchan por impedir que se degrade la acetilcolina. Pero fijaros que cómo va uno a detectar esta estructura en la resonancia magnética, si es que fijaros que el CH4 concretamente no es algo compacto, es algo que está distribuido a modo de islotes. ¿Cómo se va a detectar? Es imposible crear una máscara de eso, y ni siquiera hay resolución en las máquinas de resonancia magnética ni de 7 teslas para detectar esto. Pero claro, hay estrategias alternativas. Puedes coger cerebros post-mortem, delimitar citoarquitectónicamente en cortes de 50 micras cada uno de los núcleos. Cuando los tengas delimitados y digas, aquí termina este núcleo, puedes reconstruir el volumen histológico, ese volumen histológico llevarlo a un espacio anatómico estandarizado, como el del Instituto Neurológico de Montreal, que es donde nosotros tenemos la resonancia de nuestros sujetos. Es decir, que sí hay posibilidades. Lo que pasa es que hay que buscar un laboratorio que conozca bien la organización del prosencéfalo basal y que quiera meterse manos a las obras con esa tarea. Bueno, pues nosotros nos pusimos en contacto con uno, se prestó a esta colaboración y nosotros hicimos los estudios de resonancia magnética en controles y deterioro cognitivo leve y queríamos ver si había cambios de volumen en cada uno de los núcleos. Eso es imposible verlo con el ojo, es necesario llevarse cada una de estas máscaras directamente al sitio, ¿no? Y encontramos que había atrofias selectivas en el núcleo basal de Meiner, en la parte anterior y posterior del núcleo basal de Meiner, en los pacientes con deterioro cognitivo leve en comparación con los controles. No solamente vimos eso, o sea que en los únicos núcleos del prosencéfalo basal donde se veían atrofias eran en los núcleos que contenían células colinérgicas.
No solamente vimos eso, sino que estas atrofias, las amarillitas, selectivas, correlacionaban con atrofias en la corteza cerebral en áreas clásicas de la enfermedad de Alzheimer. Y no solamente vimos eso, sino también vimos que esas atrofias en el núcleo basal de Meiner correlacionaban con las puntuaciones de memoria, es decir, las puntuaciones de memoria predecían los cambios en el volumen de CH4 y CH4 posterior, con lo cual ahí empezamos a pensar de que probablemente en el deterioro cognitivo leve teníamos un índice indirecto del daño colinérgico que se producía en la enfermedad de Alzheimer. Y esto es posible verlo con neuroimagen. O sea que realmente lo único que había es que agudizar un poquito el ingenio. Bien, el núcleo basal de Meiner tiene muchas funciones, entre ellas liberar acetilcolina a la corteza cerebral, pero también tiene una función importante que es participar en la generación del sueño REM. O sea, si tú lesionas las neuronas colinérgicas de un ratón con, por ejemplo, saporina y te las quitas todas de en medio y, por lo tanto, ya no llega acetilcolina a la corteza, la cantidad de sueño REM disminuye drásticamente. O sea, que participa activamente en los mecanismos de generación del sueño REM. Y hay diferentes estudios que lo demuestran. Yo voy a mostrar uno con gatos, que es el que a mí más me gusta. Además, estuve en este laboratorio un par de años y realmente vi cómo lo hacían y me merece bastante respeto, ¿no? Fijaros, esto se hizo con técnica de microdiálisis, se cogió al cerebro de gato, se le puso una cánula directamente en la estructura de interés, en este caso el núcleo basal de Meiner, y se vio la liberación del neurotransmisor a lo largo del tiempo. Entonces se vio cómo, tenéis que fijaros siempre en el segundo pico, este y este, se vio cómo a lo largo de la vigilia la liberación de acetilcolina era una liberación importante, había una cantidad importante de acetilcolina. Durante el sueño no REM, la fase del sueño profundo, disminuía drásticamente la liberación del neurotransmisor acetilcolina y durante el sueño REM siempre había más liberación de acetilcolina que en la vigilia. Esto es el resultado de un gato, pero yo vi cómo replicaban en diferentes gatos. Es que me cogió allí en el 2001 y lo pude ver todo. Entonces, claro, cuando ya se hace un estudio a nivel grupal, aquí ya hay 4 gatos, fijaros que la liberación de acetilcolina sigue siendo mayor en vigilia, significativamente menor en sueño no REM, en el sueño de ondas lentas, en el sueño profundo, y significativamente mayor en sueño REM en comparación con el no REM y también con vigilia. ¿De acuerdo? O sea que parece que el núcleo basal de Meiner, la liberación de acetilcolina y el sueño REM están íntimamente ligados. Por el camino fueron saliendo otros resultados que ligaban a la neurodegeneración y el sueño. En el año 2009 salió un estudio muy interesante que demostraba que cuanto más tiempo tenías al ratón despierto, más beta-amiloide había en su fluido cerebroespinal. O sea que la duración de la vigilia correlacionaba con la densidad de placas amiloide. Eso fue en un experimento con 6 horas de privación de sueño. O sea, cuando tenía que dormir en el periodo de luz, lo tenían despierto y medían fluido cerebroespinal con técnicas de microdiálisis y veían que había más cantidad de beta-amiloide, significativamente mucho más. Entonces vieron de que había una fluctuación en el ritmo de beta-amiloide a lo largo del día. Y vieron también, dice, bueno, ¿y qué pasa si seguimos manteniendo al ratón con el sueño restringido? Vamos a privarlo, y se llevaron 21 días haciendo restricción de sueño en ratones. Lo que ocurrió fue de que las placas amiloides aparecían ya centradas exclusivamente en las regiones de la enfermedad de Alzheimer. Hipocampo, corteza entorrinal, corteza perirrinal. Entonces pusieron en el escenario científico el sueño y la neurodegeneración, porque todo el mundo empezó a pensar que, claro, y los pacientes con Alzheimer tienen más fragmentación del sueño, alteraciones del ritmo sueño-vigilia y una disminución del núcleo supraquiasmático. Y empiezan a hilarlo todo. El mismo año salió una revisión en Sleep Medicine Reviews muy interesante que demostraba, ahí se contaban los resultados todos juntos, pero en estudios previos habían demostrado que el estrés celular, que es una respuesta adaptativa que tiene la célula cuando es joven, cuando la célula envejece, ese estrés celular se va haciendo poco a poco cada vez más desadaptativo. Pero cuando envejece y la privas de sueño al animal, replica el estrés celular de la enfermedad de Alzheimer.
O sea que envejecimiento celular más privación de sueño, patrón de estrés celular de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, claro, todo esto abrió una ventana para hacer investigación y para empezar a pensar qué papel juega el sueño en los procesos de neurodegeneración incipiente. Por el camino, todo esto tiene que ver, si os fijáis, con las placas amiloides. Todo esto que estamos contando, las placas de depósitos amiloides, la apoptosis celular causada por los depósitos amiloides. Pero ¿qué pasa con la proteína tau? Recordad de que había otro evento neuropatológico que caracterizaba la enfermedad de Alzheimer. Tenía que ver con los ovillos neurofibrilares. ¿Afecta la proteína tau al sueño? Entonces la pregunta no era así, la pregunta era, vamos a coger un ratón knockout de la proteína tau, se la quitamos desde que nace y vamos a ver qué pasa en el sueño. Y lo hicimos. Había un grupo por ahí que trabajaba con un ratón knockout, le interesaba mucho las bases moleculares de la proteína tau y sus implicaciones en la enfermedad de Alzheimer, y por lo tanto tenía un animal que desde que nace era knockout de la proteína tau. Entonces cogimos, pusimos electrodos en la corteza prefrontal, la corteza motora y en la corteza parieto-occipital y en el hipocampo, y vimos cómo era el patrón neurofisiológico de sueño y la estructura del sueño de un animal que no tiene tau. ¿Cómo tau podría jugar un papel para el ciclo vigilia-sueño? Y vimos que juega, y bien que juega. O sea que realmente, aquí bueno está la nomenclatura en inglés, pero QWK es Quiet Wakefulness, que es, aquí vemos, estas son las 24 horas a lo largo del día en el ratón registrando la actividad. Lo blanco son la cantidad de este estado cerebral en los ratones wild type, lo que se llaman los que tienen la proteína tau sin ningún tipo de problema, y lo negro es los ratones que no tienen la proteína tau. Entonces fijaros que en las 12 primeras horas, las que tienen que ver con la luz, cuando el ratón tendría que estar durmiendo, o más cantidad de sueño que de vigilia, fijaros que los ratones que no tienen la proteína tau están más tiempo despiertos con respecto a los ratones wild type. Fijaros que los ratones wild type tienen más sueño no REM en las 24 horas, en comparación con los ratones que no tienen, que carecen de la proteína tau. Pero sin embargo no se vio afectado ni el sueño REM ni el sueño no REM profundo. Es decir, que la proteína tau juega un papel también importante en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Pero esto no es realmente un modelo de la enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque el organismo tiene la proteína tau íntegra y hay un momento donde cambia la señalización celular y empieza a hiperfosforilar. Este animal no ocurre eso, este animal le ocurría que no tenía tau desde el principio, pero ya nos da una pista que tau juega un papel, al menos indirecto, en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Claro, esto está muy bien, pero hay que hacer el experimento con humanos, porque el ratón nos da pistas, nos da indicios, pero realmente ahora tenemos que ir a esas personas que tienen deterioro cognitivo leve, pero que no tienen diagnóstico clínico de Alzheimer, y tenemos que ver qué pasa con la estructura de sus sueños. Entonces cogimos nuestros 30 controles y nuestros 30 deterioro cognitivo leve, que son santos, los cogimos y les propusimos participar en un experimento de polisomnografía y les pusimos un montaje denso de electrodos. Este es uno de nuestros pacientes, y le hicimos un estudio de vídeo EEG. Entonces estudiamos el ciclo vigilia-sueño y por lo tanto la estructura del ciclo del sueño fisiológico, ¿no? Entonces vimos que, para que os podáis seguir la figura, los blancos son los controles, los negros las personas con deterioro cognitivo leve, y aquí en gris claro estarían las personas con deterioro cognitivo leve pero que no son portadores de APOE, y en gris oscuro las personas con deterioro cognitivo leve pero que sí tienen APOE en su genotipo. Entonces fijaros de que el sueño REM está drásticamente disminuido, o al menos significativamente disminuido, en las personas con deterioro cognitivo leve, y este resultado se extiende a los deterioro cognitivo leve que portan el APOE4, y también las personas con deterioro cognitivo leve tienen una mayor fragmentación del sueño. Un arousal es
una microfragmentación del sueño que el sujeto no percibe como un despertar, pero que electrofisiológicamente es casi una vigilia. Por ejemplo, los síndromes de apnea obstructiva, esas personas que tienen problemas respiratorios durante el sueño pueden llegar a tener entre 300 y 3000 de esos. Y claro, tienen mucha somnolencia diurna por la mañana y no saben por qué, porque para ellos que han estado durmiendo. Entonces, las personas con deterioro cognitivo leve tenían mucho más arousal durante el sueño de ondas lentas, pero este resultado no se extendió a los portadores de APOE versus los que no portaban APOE en el deterioro cognitivo leve. Pero quisimos también ver la percepción subjetiva del sueño en estas personas. Hicimos el estudio con un cuestionario de sueño que se utiliza con bastante asiduidad en estudios de neurodegeneración. De nuevo, negro es personas con deterioro cognitivo leve y blanco son controles. Estas personas perciben que se despiertan más frecuentemente. Ellos dicen que se despiertan más temprano, muy temprano. Le duele más la cabeza al levantarse. Recuerdan menos los sueños, y esto puede ser porque sabéis que los sueños, fundamentalmente los más vividos, se desarrollan durante el sueño REM. Como tienen menos sueños REM, hay menos probabilidad de que recuerden los sueños. La calidad del sueño, entendida como el concepto de calidad de sueño, ¿usted cómo duerme? Ellos tienen la percepción de que duermen peor. Y tienen más somnolencia durante el día, más somnolencia diurna. Esa es la percepción que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, con esto os quiero... me gustaría establecer una relación entre neurodegeneración incipiente, que estas personas todavía no tienen enfermedad de Alzheimer. Bueno, algunos ya sí. Algunos ya sí porque los hemos seguido 3 años. Entonces hemos visto cómo algunos de ellos han ido desarrollando, un 40% de ellos de nuestra muestra ya tienen enfermedad de Alzheimer. Entonces, estas personas ya en una fase muy precoz de la enfermedad, todavía no diagnosticada con criterios clínicos, ya se pueden ver disfunciones anatómicas y funcionales, o alteraciones anatómicas y funcionales. Bueno, y ya para terminar me gustaría agradecer a todas las personas que han participado en este estudio. O sea, en realidad esto pues no lo hacen ni una ni 2 personas solo, sino que esto es el conjunto o el resultado de muchas personas con formación muy diferente, trabajando en un equipo, todo el mundo pensando en lo mismo todo el día. O sea, realmente no hay otra forma de hacerlo. Entonces es un grupo que tiene psicólogos, tiene médicos, tiene ingenieros, tiene biólogos, y cada uno está dedicado a un marcador, no piensa en los demás, hasta que llega el momento de los seminarios y ahí realmente se pone todos los resultados en común, ¿no? También agradecer a las fuentes de financiación que han permitido el desarrollo de todos estos experimentos. Sin ellos no se podrían haber hecho ni un 5% de los esfuerzos que se han hecho en esta presentación, ¿no? A la Unión Europea a través de su 6º programa marco, que nos dio una financiación importante para extraer ideas relacionadas con la sincronización neuronal, al plan propio de la Universidad Pablo de Olavide, que fue realmente quien primero creyó en toda esta historia y nos dio una financiación para trabajar en ello, al Programa Nacional de Biomedicina del Ministerio de Ciencia e Innovación, a la Junta de Andalucía a través de su programa de proyectos de excelencia, y al CIBER de enfermedades neurodegenerativas, y gracias a todo eso pues podemos seguir haciendo algunas aportaciones en este campo. Bueno, muchas gracias.